¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia se encuentra preocupado en la que podría ser detenido en Sudáfrica, en la que cancela su participación en la cumbre de los BRICS, en la que son 5 potencias en contra de Occidente y son una opción más en la geopolítica mundial, en la que no podrá participar el presidente de Rusia, ya que Sudáfrica está incorporada a la Corte Penal Internacional y está obligada a detener a Vladimir Putin porque hay una orden de aprehensión por crímenes de guerra. En su representación llegará de Rusia el canciller Sergei Lavrov en la 15ª cumbre de los BRICS para realizar acuerdos entre las potencias por medio de la utilización de una moneda de intercambio internacional entre países. Quieren dejar de utilizar el dólar y así debilitar la economía de Occidente y dejar los chantajes de las sanciones económicas que realiza Estados Unidos cuando no comparten sus ideologías occidentales. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Ya que les comentábamos hace apenas unos minutos, Sudáfrica ha anunciado que de mutuo acuerdo han llegado al acuerdo de que Putin no va a asistir a la cumbre de los BRICS y seguimos conociendo algunos detalles. Rusia ha rechazado amablemente la invitación de Sudáfrica de que asistiera su presidente, de que asistiera Vladimir Putin, y ya sabemos quién va a ir en su lugar. En concreto va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha confirmado hace apenas unos minutos la predisposición de Sudáfrica para albergar la 15ª cumbre de los BRICS, que además marca el primer evento presencial desde la pandemia de la COVID-19, la primera vez que van a asistir los principales líderes mundiales, los principales líderes de esta alianza de los BRICS. Sin embargo, la presidencia ha confirmado, como les decíamos, que de mutuo acuerdo el presidente ruso Vladimir Putin finalmente no va a asistir a la cumbre del Grupo de Naciones BRICS en Sudáfrica, que va a tener lugar en poco más de un mes, del 22 al 23 de agosto, pero Rusia va a estar bien representada, en este caso, como les comentábamos, de la mano de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Sudáfrica se enfrentaba al dilema a la hora de organizar esta cumbre, porque como miembro de la Corte Penal Internacional, teóricamente se le exigía arrestar a Putin por presuntos crímenes de guerra si es que al final este asistiera. Sin embargo, estas dudas por fin se han disipado. Vladimir Putin no va a asistir a esta cumbre de los BRICS y en su lugar asistirá el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Redacción de Nuevos Televisión, esta noticia. Paul Mashatile, el vicepresidente del país africano, Sudáfrica ha pedido a Moscú que asista a la reunión de los BRICS Sergei Lavrov en lugar de Putin. De hecho, entre otras cosas, ha dicho este vicepresidente sudafricano que estarían felices, que preferirían que Putin no asistiera a la cumbre de los BRICS. Eso sí, apunta que las negociaciones con Putin continúan, que entienden que están obligados por el Estatuto de Roma, en este caso, claro, a arrestarle, pero que no pueden invitar a alguien y luego arrestarles. Dicen que están en un dilema, desde luego, muy serio, y por ahora el Kremlin se mantiene en secreto sobre la participación del presidente en la cumbre. De hecho, el portavoz Dmitry Peskov dijo a los periodistas que todavía no se ha tomado una decisión sobre cómo participará Putin, ya sea físicamente o por videoconferencia. Todo lo contrario a lo que dijo el presidente sudafricano, que confirmó que todos los asistentes a esta reunión van a asistir de forma presencial. Todo esto viene porque en marzo la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra Putin y el tribunal inició su enjuiciamiento en relación con la guerra con Ucrania. Debido a la orden de arresto, el país africano debería estar obligado a arrestar a Putin. Ya ha dicho el vicepresidente que preferirían no hacerlo y sobre todo pues que no pueden invitar a alguien para luego arrestarlo, pero de momento esto es lo que tendrían que hacer si se acogieran al Estatuto de Roma. Ya en junio, a través de su presidente, de Cyril Ramaphosa, afirmó que no iban a arrestar a Putin porque no querían arriesgarse a una guerra con Rusia, pero que preferirían evitar cualquier dificultad, y precisamente eso es lo que han confirmado en el día de hoy. El vicepresidente sudafricano, aparte de confirmar que han invitado a Lavrov para sustituir a Putin, ha afirmado que preferirían que no asistiera el presidente ruso, que preferirían que no asistiera Putin, sobre todo para no verse en este dilema de tener que arrestar, pues al final, a una de las mayores autoridades, una de las personas más importantes del mundo. Javier, esta es la última hora y de momento lo que te podemos contar. Bueno, hace instantes hablábamos de la ausencia o el anuncio en realidad de que Putin no va a asistir a esta cumbre, a estos BRICS, ¿no? Esta reunión que se da en el mes de agosto. El por qué ahora nos va a contar Manuel Castro. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Majo. Bueno, Rusia le ha sacado una gran presión al gobierno de Cyril Ramaphosa, que, bueno, reconoce a la Corte Penal Internacional. Rusia no la reconoce, Estados Unidos tampoco. Otros países tampoco la reconocen. Pero en el caso de Sudáfrica, que en algún momento había dicho que se salía y que después no se salió tanto, la situación era complicada. De hecho, hubo una gran cantidad de negociaciones. Arrestar a Putin sería declararle la guerra a Rusia, es lo que había dicho Ramaphosa. Esta cumbre de los BRICS, que va a tener lugar en agosto, es importante. Recuerdan que hasta Francia había tenido la intención de ser recibido y obviamente que no será así.
La oposición a Ramaphosa también había presionado y decía, bueno, si el señor Putin viene aquí tendríamos que arrestarlo. Y Ramaphosa le dijo, lo que ustedes están diciendo es una verdadera locura, es una irresponsabilidad. Pero a último momento, negociaciones de último momento señalan que Putin no va a estar presente, por lo menos en persona, en vivo y en directo, en esta reunión. Fueron meses de especulaciones, pero la presidencia sudafricana ya lo ha confirmado. Y era un tema muy controvertido para Sudáfrica, ya que el presidente ruso, como les decía, o sobre él pesa una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, que sí Sudáfrica reconoce. ¿Qué es lo que han dicho? De acuerdo mutuo, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa no asistirá a la cumbre, pero la Federación Rusa estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sergei Lavrov. Esto es lo que indicó en un comunicado el vocero del presidente sudafricano. La decisión se tomó tras numerosas consultas, señalan, realizadas por Ramaphosa en los últimos meses y sobre todo anoche. Sudáfrica ejerce actualmente la presidencia de los BRICS, el grupo de 5 grandes potencias emergentes, donde también está Brasil, China, India y Rusia. Putin fue invitado oficialmente a la cumbre de jefes de Estado del grupo, prevista para el 22, es decir, comienza el 22 y termina el 24 del mes de agosto en Johannesburgo. Pero el gobierno sudafricano había tenido alguna presión por parte del exterior y también la interna que yo les había comentado para que evitara que el mandatario ruso fuera o arrestarlo en su momento, cosa que era imposible que eso ocurriera. El arresto, me refiero. Después de meses de especulaciones, la presidencia sudafricana confirmó el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS en agosto. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ocupa actualmente la presidencia de los BRICS, el grupo de las 5 grandes potencias emergentes. La nación africana será sede del encuentro entre los líderes del grupo de países emergentes, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La eventual visita de Putin se ha convertido en un tema controvertido para Sudáfrica, pues el presidente ruso es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional que el país africano debería cumplir en caso de ser necesario para reconocer a esa corte. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Rusia se encuentra preocupado en la que podría ser detenido en Sudáfrica, en la que cancela su participación en la cumbre de los BRICS, en la que son 5 potencias en contra de Occidente y son una opción más en la geopolítica mundial, en la que no podrá participar el presidente de Rusia, ya que Sudáfrica está incorporada a la Corte Penal Internacional y está obligada a detener a Vladimir Putin porque hay una orden de aprehensión por crímenes de guerra. En su representación llegará de Rusia el canciller Sergei Lavrov en la 15ª cumbre de los BRICS para realizar acuerdos entre las potencias por medio de la utilización de una moneda de intercambio internacional entre países. Quieren dejar de utilizar el dólar y así debilitar la economía de Occidente y dejar los chantajes de las sanciones económicas que realiza Estados Unidos cuando no comparten sus ideologías occidentales. Finalmente, Nayib Bukele impone su reelección presidencial. Los críticos dicen que es un dictador que está manipulando la constitución para su reelección, en la que está prohibido un periodo continuo en la presidencia, en la que está aprovechando su popularidad para imponer sus decisiones ante la oposición o críticas externas contra su gobierno. Mantiene el mensaje que es para contener los grupos criminales en la cárcel y que la población esté protegida. La oposición menciona que está violando la constitución de El Salvador, pero lo que sí está bien claro, Nayib Bukele pudo contener los pandilleros que tenía tomado el país y ninguno de sus predecesores hizo nada para solucionar el problema. Hasta que tomó Nayib Bukele el control, pudo realizar esta victoria contra la guerra de las pandillas. Te invito a ver el video. El presentador Fernando de Rincón contra Manuel López Obrador, en la que menciona que si tiene pruebas de actos de corrupción debe presentarlas para que tome la fiscalía acción legal contra los involucrados y no dejarlo como un dicho y no hacer nada contra la corrupción en cualquier nivel que se encuentre. La transparencia debe ser lo primordial. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.